palabra linda que Dios me dio esta noche. Abra su Biblia en el libro de Génesis. Génesis, hay una palabra de bendición, porque Dios te ama y Dios me ama. ¿Cuántos dicen Dios me ama? Vamos, grítelo, diga: Dios me ama. Dios me ama, Dios me ama. Dios te ama con amor eterno. Y Dios te quiere dar y me quiere dar a mí una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos abrazan esa nueva oportunidad que el Señor nos da? Oportunidad de levantarnos, oportunidad de ser feliz, oportunidad de disfrutar la vida, oportunidad de disfrutar la familia. Yo declaro esta palabra sobre tu vida, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a levantar, que Dios te da esa oportunidad de disfrutar de tu casa, de tu familia, de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, que el favor de Dios está sobre tu vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Vamos, diga: el favor de Dios está sobre mi vida. Amén o no amén. ¿Cuántos lo reciben en esta noche? Y mire lo que dice esta palabra linda del Señor. Génesis capítulo 35, versículo 1, dice así la palabra del Señor. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia. ¿Quién dijo? ¿A quién le dijo? Gloria al Señor. ¿Qué le dijo a su familia? Y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos. Oiga, no solamente que usted se va a levantar, sino que usted le va a decir a su familia: levantémonos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, diga: yo me voy a levantar, pero mi familia también se va a levantar. No, yo quiero que usted lo grite, que se escuche. Diga: yo me voy a levantar, pero mi familia también se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios me va a sanar, pero también va a sanar a mi familia. Dios me va a bendecir, pero también va a bendecir a mi familia. Dios me va a restaurar, pero también va a restaurar a mi familia. Alguien debería tomar esa palabra. Alguien debería pegar un grito de júbilo, de alabanza, por lo que va a pasar con nosotros de ahora en adelante. Esta palabra fue fuerte en mi espíritu, oiga. Y le dice: levantémonos y subamos a Betel. Oiga este versículo que está impresionante. Y haré allí altar, oiga, al Dios que me respondió, oiga, en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca te falla. Decirle al que tenés a tu lado: tú le fallaste a Dios. Esa parte no gustó. Te miró serio. Vamos por este lado, decirle: tú le fallaste a Dios. Algunos no lo quieren ni mirar. No, pero no es para chocarte, no es para meterte el dedo en las llagas, revolverte. No. Yo le fallé a Dios, pero Dios nunca te falló. Dios nunca te falló. La palabra de Dios nunca falló. ¿Cuánto dicen amén a eso? Oiga, Dios nunca te falló. ¿Y sabe por qué esta palabra fue fuerte en mi espíritu? Porque es el tiempo de levantarnos del lugar equivocado que hemos caído. Como ser humanos nos equivocamos, nos confundimos, erramos el camino, nos olvidamos lo que Dios hizo por nosotros, nos olvidamos que la mano de Dios fue buena para con nuestra vida, pero llega el momento que hay una nueva oportunidad, y esa oportunidad no la desperdicio. Esa oportunidad yo la tomo para mí y me levanto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se van a levantar para ir a la casa del Señor? Para ir a la casa de papá, a la casa del que me amó. ¿Sabe dónde se origina esta palabra? Esta palabra
pasa en un lugar, esta voz, este acontecimiento, estos versículos que hemos leído, pasan en un lugar que se llama Siquén. ¿Y a quién le está hablando el Señor? A Jacob. Y Jacob, el hermano de Esaú, el hijo de Isaí, de Isaac, ese Jacob que huía de su hermano, cuando huía desesperadamente porque su hermano le iba a matar, y huía lleno de dolores, lleno de angustia, lleno de soledades, lleno de confusiones, lleno de tristeza, tal cual huía yo o tal cual huías tú cuando no teníamos a Dios en nuestro corazón, lleno de tristeza, lleno de soledades, lleno de angustia, lleno de temores, lleno de preguntas sin respuesta, lleno de todo tipo de cosas. Pero un día se nos apareció el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un día Dios te llamó y un día Dios me llamó. Yo sé que alguno me va a decir, bueno, pero a que a mí me lastimaron, a mí me ofendieron, a mí me hirieron. Ese fui yo, hombre. Esa fue la institución, religión. Pero Dios nunca te lastimó y Dios nunca te olvidó y Dios nunca te dejó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él nunca te falló. Él nunca te dejó. ¿Amén o no amén? Él se le apareció a ese errante, a ese que caminaba lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de dolor. ¿Cuántos caminaron o caminamos así antes de conocer a Cristo? A ver, levante la mano. Todo lo que estamos aquí, por más que hayamos tenido dinero, por más que hayamos tenido lo que hayamos tenido, sin Cristo estábamos solos, estábamos en derrota, estamos en desesperación. Yo me acuerdo el día que el Señor me salió al encuentro. Yo me acuerdo el día que Dios me llamó. Fue un día miércoles a la noche, 3 de enero del año 90. Yo lleno de todo. Venía de la cosecha del trigo, hacía 4 días, 5, los bolsillos así de plata, la ropa que quería, los zapatos que quería, todo lo que quería lo tenía. Estaba lleno de amigos, lleno de todo. Apenas iba a cumplir 19 años, lleno de fuerza, de juventud. Estaba totalmente sano de la mollera a la planta de los pies. Ni resfrío tenía. Ahora, el punto es que llegué a casa y me acosté y me dormí, me desperté. Y yo pensé que había pasado un montón de tiempo, habían pasado solo 10 minutos. Y cuando desperté, se me había vaciado el alma. Sentí la tristeza y la soledad y la amargura más terrible que un hombre puede sentir. Jamás había sentido yo esa tristeza y ese vacío profundo en mi corazón. Pero quiere que le diga algo. Cuando yo me sentía así, ahí estaba Dios esperándome. Ahí estaba Dios para decirme: Carlos, no todo está perdido. Hay un camino de retorno que se llama Jesucristo. Levántate, sígueme. Hay alguien que ha orado por ti. Hay alguien que ha doblado rodilla por ti. Y yo te estoy esperando. Esa misma madrugada me levanté y viajé a General Hacha, La Pampa, allí al sur de La Pampa, donde ahí me empecé a congregar. Me olvidé todo lo que tenía, porque todo lo que tenía no podía llenar ese vacío profundo de mi corazón. ¿Cuánto dicen amén a eso? Así estaba Jacob cuando Dios lo encontró. Así estamos muchos de nosotros cuando Dios nos encontró. Lleno de todos, pero vacío adentro. ¿Cuántos estaban vacíos adentro? A ver, hágame así, hágame así. Vacío, vacío, una desesperación, una soledad. Mire, yo era campesino, vivía en el campo, trabajaba en el campo. De hecho, hacía 4 días que llegaba del campo, siempre con armas, siempre ahí con la escopeta, las carabinas, las pistolas, los revólveres. Siempre había arma arriba de los tractores, arriba de las máquinas, la casa. Pero ese día, gloria a Dios que no había un arma, sino este que les habla no estaría acá.
pero Dios me salió al encuentro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios me salió al encuentro como te sale a ti al encuentro, como le salió a cada ser humano al encuentro. Por eso es nuestra responsabilidad hoy de poder oír esta voz, de poder oír esta palabra y de poder aceptar la nueva oportunidad que Dios nos dio. Dios no se equivocó contigo, Dios no te falló, Dios no te abandonó, Dios no dejó de cumplir todo lo que dijo que iba a hacer contigo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios no es deudor de nadie. Y mire lo que dice esta palabra. Esta palabra se la da a un hombre que huía desesperadamente, entristecido y agobiado. Pero en ese lugar, que era Luz, su nombre anterior, y luego fue llamado Betel, que significa casa de Dios. En ese lugar Dios le habló y él hizo un pacto con el Señor. Y le dijo: Señor, bendíceme, guárdame. Si tú me guardaras en este camino donde voy, y me dieres pan para comer y vestidos para vestir, y me librares del mal y me trajera en paz a la casa de mi Padre, tú serás mi Dios y yo seré tu siervo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dios cumplió. ¿A cuánto Dios no les cumplió de los que estamos aquí? Dios cumplió. ¿Amén o no amén? Vamos, diga: Dios cumplió. Dios cumplió contigo. Dios cumplió con tu casa. Dios cumplió con tu familia. Si te equivocaste, no es la culpa de Dios. Y Dios no te trajo acá para acusarte. Dios te trajo para darte y para darnos una nueva oportunidad. Pero Dios cumplió. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pasaron 20 años. 20 años pasaron. Y cuando se cumplieron los 20 años, Dios lo saca de la casa del suegro de este hombre, en el cual él había servido, y Dios lo había bendecido y lo había prosperado. Pero cuando pasaron los 20 años y se reencuentra con su hermano Esaú, mientras él luchaba con el ángel del Señor, Dios le estaba cambiando el corazón a su hermano. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque mientras estás en la presencia de Dios, allí Dios está haciendo obras poderosas. Dios está sanando familia, Dios está sanando vida, Dios está sanando matrimonios, Dios está sanando padres, Dios está sanando hijos rebeldes. ¿Sabe por qué? Porque Dios está haciendo una obra poderosa en el corazón de alguien que está lejos de Él. ¿Cuánto dicen amén a eso? Pero no lo está haciendo solo por el corazón de ese, lo está haciendo por ti. Lo está haciendo por ti, diga conmigo, lo está haciendo por mí. Porque Jacob pasa toda su familia y todo lo que tenía y regresa a estar a sola con Dios. Dice que pasó de nuevo el vado de Jaboc, y se queda y lucha con el ángel de Dios hasta que rayaba el alba. A veces le ponemos tiempo a Dios. A veces a mitad de la palabra nos vamos. A veces a mitad del culto pegamos la vuelta como si estuviera hablando cualquier cosa. Pero ¿sabe qué hizo este hombre? Este hombre dijo: hasta que no me bendiga, no te voy a dejar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Yo te voy a agarrar, Señor, y no te voy a soltar hasta que no me bendiga. Yo sé que me has bendecido, me has guardado, me has cuidado, me has prosperado, pero todavía no he visto el final. Y el final es la reconciliación con mi hermano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero eso lo cumplió el Señor. Dios lo bendijo. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando Dios lo bendijo, este hombre llamado Jacob se equivocó. ¿Cuántos se equivocaron en la vida? A ver, levante la mano. Todos nos hemos equivocado. Y las equivocaciones las pagamos cara. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios me dio esta palabra, yo veo a este hombre en la derrota más grande de su vida. Pero ¿sabe? Con una oportunidad.
Dios nunca llega tarde y a alguien Dios le va a hablar esta noche por medio de esta palabra. Ellos, en vez de ir, porque ¿cuál era la consigna? Si me trajeres en paz a la casa de mi padre, si me volvieras acá al lugar del pacto. Por eso le hemos puesto por nombre: regresa a la casa de tu padre. No regreses a una religión, no regreses a una congregación, no regreses a un ministerio. Regresa a la casa del que te ama, regresa a la casa del que peleó por ti, del que te metió la mano en el mismo infierno para sacarte de ahí, del que te conoce desde el vientre de tu madre. Ahí tenemos que regresar, a la casa de papá, a los brazos de papá. Cuando este hombre volvió, cuando este hombre tuvo la victoria, cuando este hombre pasó los 20 años de cuidado, de bendición, Dios peleaba por él y ya había arreglado el problema con su hermano. ¿Sabe qué hizo? En vez de subir a Betel, descendió a Siquem. Y cuando descendió a Siquem, compró tierras en Siquem y se instaló en Siquem. A veces nos instalamos en lugares equivocados. A veces nos metemos en lugares equivocados. Solo porque nos gusta a nosotros. Solo porque nos sentimos cómodos ahí. Solo porque está bien a nuestros ojos. Pero no fue la voluntad de Dios y tampoco fue el pacto de Dios. El pacto de Dios fue: yo te llevo, pero te traigo a este lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo te guardo en el camino, pero yo te traigo a este lugar porque esta es mi casa. Betel es mi casa. Y cuando digo esta, no estoy hablando de mensaje a las naciones, ni estoy hablando de este recinto, ni estoy hablando de esta congregación. No. Usted regresa a los brazos de papá. Usted regresa al Dios que lo ama. Usted regresa al Dios que lo está esperando. Usted regresa al Dios que nunca te falló. Usted regresa al Dios que peleó por ti. Usted regresa al Dios que te defendió, como le defendió a Jacob cuando su suegro le cambió el sueldo 20 veces. Y lo quiso estafar 20 veces. Dios lo pidió por él. Dios lo defendió. Dios lo cuidó. Dios lo sostuvo. Dios lo libró de todo mal. Pero cuando tuvo que regresar, se olvidó de la casa de papá. Cuando tuvo que regresar, se olvidó de Dios. Y a veces olvidarnos de Dios es lo peor que nos puede pasar en la vida. Y yo sé que muchos de nosotros pueden decir: no, apóstol, yo nunca me olvidé de mi Diosito. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que con nuestra boca decimos que creemos en Dios, pero nuestros hechos lo niegan. A veces no es cuestión de que lo digamos. A veces es cuestión de que lo demostremos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay gente que sus hechos niegan a Dios. Este hombre podría decir: no, yo no me olvidé de Dios. Pero Betel lo estaba esperando. Y Dios estaba esperando que le cumpla. Y cuando desciende a Siquem, en Parán Aram, compra tierras. Y compra una propiedad. Y este hombre, Jacob, tuvo 12 hombres varones, 12 hijos varones y una única hija llamada Dina. Y esa única hija, seguramente que era la princesa de la casa, fue deshonrada en Siquem. Esa hija Dina vivió la experiencia más horrenda que jamás pensó que iba a vivir. ¿Sabe por qué? Por un hombre que no cumplió con Dios. Por alguien que no se acordó que toda la vuelta era: yo te llevo, te bendigo, te guardo y te traigo. Porque ese es el pacto conmigo, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Y este hombre hizo todo tal cual, pero cuando llegó acá, descendió. Usted no va a descender. Usted se va a levantar en el nombre de Jesús. Oiga, yo declaro esta palabra sobre tu vida y declaro esta palabra sobre tus hijos. Tus hijos no serán violados, no serán asesinados. Tus hijos no servirán para la droga, para la delincuencia, para el alcohol. Tus hijos serán tierra deseable, tus hijos serán tierra bendita. Tus hijos serán una generación poderosa en esta tierra, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Si hay alguien aquí que quiere agarrar esa palabra, agárrela. Si quiere dejarla pasar, déjela pasar, no hay ningún problema. Pero si hay alguien aquí, hay un Jacob que agarre esta palabra y que diga: yo me voy a levantar en victoria. Mis hijas no serán violadas, mis hijas no servirán para la prostitución, no serán asesinadas ni abusadas. Mis hijas serán guerreras del Señor, serán profetisas de Cristo Jesús. Vamos, si le va a aplaudir, apláudale. La única hija que tenía fue violada. La única hija que tenía fue deshonrada. Y sus hermanos actuaron y se convirtieron en asesinos terribles. Y asesinaron a todo hombre que encontraron en Siquem. Manifestaron la ira de haber sufrido ese dolor, ese impacto con su única hermana que tenían. Y eso devastó al hombre de Dios, al hombre del pacto. Y yo me imagino a ese hombre derrotado, vencido, turbado, agarrándose la cabeza y acordándose que no era Siquem, que era Betel. Aunque Siquem era más lindo a los ojos, pero no era Siquem, no era Parán Adán, era Betel. Diga conmigo, era Betel, era la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y estando en el peor momento de su vida, nuevamente vuelve a aparecer Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque ese Dios de amor siempre vuelve a aparecer. Ese siempre me da una nueva oportunidad. Y Él me está dando una oportunidad esta noche de poder levantarme nuevamente. Y se le aparece Dios. Y lo ve ahí postrado. Capítulo 34, verso 30. Ahí pegadito donde leímos. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y al fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Eso es lo que me va a pasar por lo que ustedes hicieron. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo salgo de esta? No tengo salida, no tengo esperanza. Estaba derrotado, estaba angustiado, estaba en el piso. Pero Dios le volvió a hablar. Y ahí donde aparece el verso 1 del capítulo 35. Dios le dice: levántate. Levántate, levántate. Sube a Betel y quédate allí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sube a Betel, no desciendas. Sube, sube, sube. ¿Cuántos van a subir? ¿Cuántos van a subir? Usted está destinado a subir. No descienda, no descienda. Sube a Betel y quédate allí. Como diciendo: ve, espérame. Espérame en el lugar del pacto. Espérame en el lugar donde todo empezó.
Espérame en el lugar donde te enamoraste de mí. Espérame en el lugar donde me empezaste a servir. Espérame en el lugar donde fuiste lleno del Espíritu Santo. Espérame en el lugar donde te sané el cáncer, la úlcera, donde te di una familia, donde te prosperé, donde te bendije, donde te saqué de la locura, donde te saqué de las prisiones. Espérame en el lugar ahí donde todo empezó. Espérame en el lugar donde escuchaste mi voz por primera vez y no había pastores, no había diáconos, no había líderes, no había religión, no había apóstoles, no había nada. Era mi voz la que te sedujo, era mi voz la que te llamó. No era religión, no era la iglesia, no era esto, no era aquello. Espérame ahí. No, lo que pasa es que el apóstol, la iglesia, el pastor, todos somos humanos y le vamos a errar y le vamos a seguir errando. Pero óigame, hay un Dios que jamás le erró contigo. Hay un Dios que jamás te falló. No te sanó el apóstol, no te liberó el apóstol, no te bendijo el apóstol, no te prosperó el apóstol. Ese fue Dios que te está esperando. Por eso la consigna de esta noche no es regresa a la congregación, sino regresa a la casa de tu Padre, donde todo empezó, donde te sentiste amado, perdonado, donde cuando no querías vivir ahora quieres vivir, donde levantabas los brazos al cielo y sentías la presencia de Dios, donde decías: Señor, tú eres mi única esperanza. Tú eres el único que me amas, que me entiende. Tú eres el que me enseñaste a amar y a perdonar. Tú eres el que estuviste conmigo en los momentos más difíciles. Ahí tenemos que regresar. Este hombre se equivocó como se pudo haber equivocado usted, como me puedo equivocar yo. Pero este hombre tuvo una nueva oportunidad. Dios le habló. Y cuando Dios le habló, Dios le dijo: levántate. Y él lo vio derrotado, él lo vio confundido, él lo vio derribado por completo. Él lo vio tirado en el piso. Lo vio angustiado, tal vez arrancándose los pelos. El mundo se le vino abajo. No sabía qué hacer. Con el solo hecho de pensar que sus hijos habían derramado sangre, se habían convertido en asesinos, criminales, vengativos. Ellos eran pastor de ovejas, pero ahora eran asesinos, derramadores de sangre. Seguramente que el corazón de Jacob se había llenado de dolor y de culpa, como diciendo: por culpa mía mis hijos se convirtieron en asesinos. Esa es la nueva oportunidad que Dios nos da. Esa es la oportunidad que Dios nos dice: oiga, hay una diferencia entre estar en el lugar que a usted se le ocurre y estar en la casa de papá, estar en la presencia de Dios, estar donde usted hizo un nuevo pacto con Cristo, estar donde usted le dijo: Padre, a partir de hoy tú eres mi Padre y yo soy tu hijo. Dios no juega contigo, Él te ama de verdad. Oiga, el hombre ha jugado con Dios, pero Él no juega contigo. Él te ama de verdad, y dice la Biblia que Él te ama con amor eterno. Levántate, sube a Betel, quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció. Oiga esto: cuando huías de tu hermano Esaú. A veces Dios nos tiene que recordar algunas cosas, porque parece ser que nos olvidamos de dónde salimos. Cuando aceptamos a Cristo en el corazón, podíamos sentarnos al lado de un asesino, un criminal, no había ningún tipo de problema. Hoy nos sentamos al lado de una persona llena del Espíritu Santo y ni siquiera la saludamos. Pero es necesario que Dios nos recuerde dónde estábamos cuando Él nos salió al encuentro.
Y Dios no estaba metiendo el dedo en la llaga, ni diciendo, ni pasándole factura. No. Solamente que como Padre bueno le estaba recordando dónde todo empezó. Y le dice: levántate y sube a Betel y quédate allí, donde yo me aparecí a ti, donde yo te encontré, donde yo te hablé cuando huías de tu hermano Esaú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice el verso 2: entonces Jacob, solo un versículo le alcanzó para decir: me es suficiente, yo me voy a levantar. Si Dios me volvió a hablar, entonces tengo la gran oportunidad de mi vida. Usted no necesita más plata, usted no necesita más casa, usted no necesita más auto, usted no necesita más familia, usted no necesita más hijos, usted no necesita más nada. ¿Sabe qué necesita usted? Que Dios le vuelva a hablar. Porque cuando Dios le vuelve a hablar, usted tiene la gran oportunidad de su vida. Una palabra de Dios. Yo tenía de todo tipo de cosas y estaba a punto de quitarme la vida. Pero cuando Dios me habló, tuve la gran oportunidad de mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice que ese solo versículo, el 1 del capítulo 35, le alcanzó. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaba: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Óigame, cuando estás en el lugar equivocado, cuando en vez de subir desciende, tu casa se llena de demonios, se llena de dioses ajenos, se manchan tus vestidos, poco a poco te vas transformando en un inmundo. Pero cuando hay una palabra, cuando hay una revelación, entonces no solo te levanta, sino que dice: esta casa se va a consagrar a Dios, esta familia se va a consagrar a Dios, esta casa se va a limpiar para Dios. Alguien debería decir amén a eso. Fíjese qué terrible. ¿Cómo era posible que ya hubiera dioses ajenos? ¿Desde cuándo? ¿Cómo es posible que Jacob le diga a su propia familia que saque los dioses ajenos? Si Él es mi Dios, si Él me perdonó, si Él me liberó, si Él me ayudó, si Él me bendijo, si Él me prosperó, ¿de dónde salieron los dioses ajenos? ¿Sabe de dónde salieron los dioses ajenos? Del lugar equivocado. Cuando yo estoy en el lugar equivocado, me lleno de demonios, me lleno de cuestiones, me lleno de esto, de aquello, de acá, de allá, y termina ofendiendo a Dios. ¿Usted cree que Dios no lo sabía? Claro que Dios lo sabía. Pero Dios estaba esperando el momento para darle una nueva oportunidad a ese hombre. Y el momento llegó. Yo creo que llegó el momento para recibir una nueva oportunidad. No juegues más con Dios, porque Dios nunca jugó contigo. Él te ama y te amó en serio. Él te ama y te amó de verdad. Y Jacob lo entendió y dijo: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Esa no es la vestimenta que te identifica como un hijo de Dios. Tienes vestimentas que te confunden. Había vestimenta de otras naciones
Cualquiera que podía ver un hebreo decía, ese es hebreo, se viste como un hebreo, camina como un hebreo, tiene la costumbre hebrea. Pero esa gente en Siquem, en el lugar equivocado, en el lugar de la violación, en el lugar de la derrota, en el lugar del dolor, habían tomado vestidos que no eran de ellos. Usted va a tomar el manto de Cristo Jesús, el manto del pacto eterno. La sangre de Cristo será tu manto. La sangre del Cordero de Dios será tu manto. El diablo no te va a confundir. El diablo va a saber que usted tiene la sangre de Cristo Jesús. Usted va a caminar con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Todo el mundo va a saber qué tipo de manto tienes. Mudad vuestros vestidos. Y dice la palabra, y ya termino. Verso 3. Levantémonos y subamos a Betel. Subamos al lugar que nunca debí dejar. Subamos a Betel, subamos a la casa de Dios. Subamos a la casa de aquel que me está esperando. Subamos a la casa de aquel que me salió al encuentro. Aquel que me bendijo, que me cuidó, que me amó. Si Él no nos hubiese bendecido, muchos de los que estamos aquí hoy no estaríamos aquí. ¿Quién sabe dónde estaríamos? Y quién sabe si estaríamos. Pero Él nos amó y nos cuidó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces Jacob dice, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios, oiga, que me respondió en el día de mi angustia. Y ha estado conmigo en el camino que he andado. Estaba reconociendo a Dios como diciendo, yo fallé, Él no falló. Él me está esperando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él me está esperando. Yo soy testigo que Él ha estado conmigo en el camino. Que Él me ha caminado conmigo en mi angustia, en mi dolor. Que Él me ha guardado, Él me ha cuidado, Él me ha bendecido. Dios nos está esperando. Y dice, oiga lo que dice, y le haré altar allí. ¿Y sabe qué significa altar? Significa lugar del sacrificio. Cuando Dios nos llama, algo tenemos que sacrificar. En un altar siempre hay sacrificio. No puede haber altar sin sacrificio. Yo no puedo recuperar a Dios, no puedo recuperar la oportunidad que Dios me da sin sacrificar nada. Si hay un altar, entonces hay un sacrificio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la oportunidad, si seguimos leyendo más abajo, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Dios guardó a Jacob y a toda su casa. Que todo ese temor que él tenía, decir, me van a atacar porque saben que somos pocos hombres para luchar. Me van a atacar, me van a vencer y me van a destruir. No. En el momento que él escuchó la voz de Dios y decidió levantarse, Dios hizo un anillo protector, como diciéndole, pequeño, te estuve cuidando 20 años, no te voy a cuidar ahora. Te estuve guardando 20 años, no te voy a guardar ahora. Te estuve prosperando 20 años, no te voy a prosperar ahora. Te estuve bendiciendo 20 años, no te voy a bendecir ahora. Alguien debería decir amén a eso. Pero Jacob agarró todos los dioses ajenos, todos los ídolos, y los escondió diciendo, estos no serán, no caminarán con nosotros. Nosotros caminaremos con Dios, porque yo sé lo que es caminar con Dios. Aquí hay gente que sabe lo que es caminar con Dios y tiene que volver a la casa de su Padre, tiene que volver a los brazos de Dios, tiene que sacrificarle en el altar del sacrificio una adoración, el corazón.
Y cuando digo sacrificarle, no estoy pidiendo ni dinero, ni ofrenda, ni dádiva, no, nada de eso. Es tu corazón, es tu vida, es tu alma, es tu espíritu derramado delante de Dios. Y decirle: Señor, yo me voy a levantar y yo voy a ir, y mi casa se va a levantar, y mis hijos se van a levantar, y mi familia se va a levantar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero nunca más va a haber una Dina violada. Hijos que se convirtieron en asesinos. Tenían que ser pastores, ahora son asesinos. Tenían que ser profetas, ahora son asesinos. Tenían que ser misioneros, ahora son asesinos. No, se va a levantar la generación que el Señor quiere que se levante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, por favor, vamos a orar.